Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más en esta mesa virtual donde me encuentro yo solo, porque en el episodio de hoy nos adentraremos en la apasionante vida de Leónidas. Realmente es Leónidas primero, ¿no? Pero bueno, como es el primero, ¿para qué voy a decir primero? El Leónidas. Ya el siguiente sería Leónidas II, pero este valiente rey de Esparta que lideró la defensa griega en la famosa batalla de las Termópilas contra el poderoso imperio persa. Conocido por su coraje y liderazgo, Leónidas se ha convertido en un símbolo de resistencia y heroísmo a lo largo de la historia. Así que prepárate para un emocionante viaje al pasado. Bienvenidos a Antena Historia. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Bienvenidos a Antena Historia. Nuestro relato comienza en el siglo VI a.C., en la ciudad-estado de Esparta, en la polis de Esparta, situada en la región de Laconia, en la antigua Grecia. Leónidas era hijo del rey Anaxandridas II. Nació, por tanto, en una familia de noble linaje espartano, lógico. Era hijo de un rey. Y nació alrededor del año 540 a.C. Como sabéis, en Esparta el poder se repartía entre dos linajes, ¿no? Los Agiadas y los Europóntidas. En un sistema de diarquía, o sea, dos reyes, ¿no? Y se les conocía a estos reyes por los basileis. Si nos vamos a una fuente como la de Heródoto, nos comenta que las dos familias o linajes, ¿no?, que estamos hablando, los Agiadas y los Europóntidas, descendían directamente de Heracles, o sea, de Hércules. Pues bien, Leónidas desde joven demostró habilidades marciales excepcionales y una feroz dedicación al entrenamiento militar. Tenía dos hermanos mayores, Cleómenes y Dorieo, así que, no se esperaba que pudiera reinar nunca. Tiene dos hermanos mayores, muy mal se tenía que dar. Pues mira tú por dónde, así se dio. Sus dos hermanos murieron sin descendencia masculina, así que Leónidas era el siguiente de la lista. Leónidas fue educado en la Agogé,
aunque bueno, en otros sitios, en otras fuentes se dice que no estuvo en Lago Gay, cosa curiosa, pero bueno. Yo creo que sí, que fue educado en Lago Gay como todo homoioi, que es el nombre real del espartano, del espartiata, homoioi. Y bien, pues muchos de ustedes se estará preguntando ahora mismo qué es eso de Lago Gay. Yo sé que hay otros que lo estáis escuchando y lo sabéis perfectamente. De hecho, tenemos un programa de bastantes horas hablando solamente de Esparta, de todo su sistema, de Licurgo, de Lago Gay, de todas estas batallas, bueno, de todo. Así que bueno, yo os recomiendo que busquéis o entréis en antenahistoria.com, os vaya a la lupa y ponéis Esparta, os saldrá el programa y lo escucháis tranquilamente y os empapáis realmente de todo lo que es la esencia de este pueblo lacónico, porque son de Laconia, o sea, espartanos, ¿no? Bien, pues entonces, como sé que hay algunos que no saben lo que es Lago Gay, pues lo puedo contar ahora así rápidamente. Lago Gay era un sistema de educación y entrenamiento que existía en la antigua Esparta. Consistía en un riguroso programa diseñado para formar a los jóvenes espartanos desde temprana edad en la disciplina, la resistencia física, el combate y sobre todo los valores espartanos. Lago Gay pues comenzaba a una edad muy temprana, como he dicho, generalmente a los 7 años y se extendía hasta la adolescencia. Aquí tengo que hacer un inciso. Esta Lago Gay la hacían tanto niños como niñas. Curiosamente, siempre, la imagen que se tiene de Esparta es la que da, evidentemente, ¿no? De un pueblo militarizado, de un pueblo viril, un pueblo... Pero curiosamente tienen, digamos, las mujeres más libres y más formadas de toda Grecia. Porque estas niñas también hacían lo mismo que los niños hasta cierta edad, hasta la adolescencia, donde digamos que se bifurcaba el camino de los dos sexos y uno ya se dedicaba directamente a lo militar y las otras se dedicaban a tareas propias de mujeres, entre comillas, ¿no? Pues bien, como hemos dicho, todo este sistema era desde los 7 años hasta la adolescencia. Durante este periodo los niños y niñas espartanos eran separados de sus familias y pasaban a vivir en barracas militares. Todas estas barracas se llamaban las agelai. A partir de este momento, la educación y el entrenamiento militar se convertía en el enfoque central de sus vidas. El programa de Lago Gay estaba destinado, pues lógicamente, a fomentar la obediencia, el espíritu de equipo y la valentía en los jóvenes homoioi, incluido pues una combinación de educación física, instrucción militar, actividades atléticas y formación moral. Los jóvenes pues aprendían a sobrevivir en condiciones difíciles, soportar el hambre y el frío y a adaptarse a diferentes situaciones en el campo de batalla. El enfrentamiento físico era especialmente exigente. Los jóvenes participaban en carreras, luchas, lanzamiento de jabalina y otras actividades deportivas. Todo ello con el objetivo de desarrollar la fuerza, la resistencia y la habilidad atlética. Además, se le enseñaba también, por ejemplo, a nadar, a escalar o a moverse con sigilo. En términos de educación militar, los jóvenes aprendían tácticas de combate, estrategia y disciplina. Se les enseñaba a luchar tanto en formación cerrada como en combate individual. También se les instruía, por supuesto, en el uso de las armas espartanas, por ejemplo, las lanzas o los dorus, como se llamaban, o la espada Osifos, que era su nombre real,
Y bueno, y en el manejo también del escudo, que era importantísimo, escudo o aspis, ¿no? Bueno, esta palabra es la que se usa genéricamente para llamar al escudo. El aspis. Yo sé que muchos decís siempre el oplón, que el escudo era el oplón. De ahí viene la palabra oplita. Pero no, el oplón, digamos que es un tipo de escudo. Tipo de escudo que generalmente se usaba mucho en la caballería. Generalmente ya os digo, el escudo se le llama aspis, ¿no? Bien. La Gogué pues también hacía hincapié en la formación moral y cívica, como hemos dicho. Los jóvenes espartanos aprendían a valorar la lealtad, el honor y el sacrificio, sobre todo el sacrificio por la comunidad espartana, lógico, ¿no? Se le inculcaban principios como la austeridad, la modestia y el desprecio por las comodidades materiales, podemos decir, ¿no? El objeto final de la Gogué era reproducir ciudadanos espartanos fuertes y disciplinados, ¿no? Capaces de servir a su poli en el ejército y mantener el estilo de vida espartano. A través de este sistema de educación, Esparta buscaba forjar una sociedad militarizada y garantizar la supervivencia de su poli. Hay que recordar que se decía que Esparta no tenía muralla, porque su muralla era su ejército. Así de confiados estaban en su ejército y tenían motivos, ¿no? Pero bueno, esto, lo que he hablado de la Gogué, hay que destacar que esto es solo y exclusivamente para ciudadanos espartanos, homoiois. Nunca para los periecos. Periecos otra escala social que había, ¿no? Que eran los ciudadanos libres, pero que no eran ciudadanos espartanos, ¿no? Y por supuesto, de los ilotas ni hablamos, que es la clase servil, ¿no? Podemos decir, estos estaban fuera de toda posibilidad de entrar en la Gogué, ¿no? Todo esto que os acabo de decir es para deciros que Leónidas desde temprana edad se le enseñó, a ser disciplinado, valiente y a no temer a la muerte. Bien, podemos pasar ya, a lo que es la amenaza persa, y realmente es por lo que se conoce realmente a Leónidas, ¿no? La amenaza persa y la famosa batalla de las Termópilas, ¿no? Así que en el año 480 a.C., el poderoso imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes, lanzó una invasión, podemos decir, más masiva hacia Grecia, con el objetivo de frenar este avance persa. Los griegos formaron una coalición, lo que se llamó la Liga Helénica. ¿Liderada por quién? Pues por los espartanos, por Esparta. Y como no podía ser de otra forma, por Leónidas, quien, a pesar de contar con un pequeño contingente espartano, fue elegido para comandar el ejército. Alguno de ustedes se podrá preguntar, ¿y por qué? Si el ejército era tan grande, tan fuerte, tan imponente en Esparta, ¿por qué Leónidas cuenta con un pequeño contingente? Pues muy sencillo, porque resulta de que en ese momento preciso, en Esparta se estaban celebrando las fiestas religiosas de las Carneas. Y alguno dirá, ¿y eso de las Carneas qué? Bueno, pues vamos a ver. Las Carneas era, eso, como he dicho, una festividad religiosa que estaba dedicada a, se celebraba en honor de Apolo Carneo, donde se le rendían culto prácticamente en todo el Peloponeso.
Así que bueno, durante esa festividad, que era la más importante, pues era prácticamente sacrilegio que que se dedicasen al tema de la guerra, ¿no? Además, en ese momento también, curiosamente, y yo creo que esto es porque Jerjes estaba muy bien asesorado por un antiguo rey espartano, precisamente, que se había exiliado a Persia, y le contó cuándo debería atacar. Y mirad tú por dónde, ya os digo, el ejército espartano estaba con el tema de las carnes y también con el tema de los Juegos Olímpicos. Sabéis que en los Juegos Olímpicos en aquella época, digamos que se decretaba una tregua total en Grecia cuando se celebraban los Juegos Olímpicos. Así que para los espartanos pues hubiese sido pues prácticamente un doble sacrilegio el haberse dedicado a formar el ejército y marchar al combate. Así que resulta de que Leónidas pues tiene que ir a enfrentarse con Jerjes, y como todos sabéis, la batalla de las Termópilas pues se convirtió en el momento cumbre, ¿no?, de la resistencia griega. Bueno, de la resistencia griega, digamos que es una batalla importante, pero realmente no lo fue tanto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Lo dicho, aunque la inferioridad numérica de Leónidas y sus 300 espartanos, junto con otros aliados griegos, se atrincheraron en un estrecho paso montañoso para frenar el avance persa, estos 300 espartanos, por ejemplo, eran 300 elegidos, ¿no? Se dice en muchos sitios que era la guardia real de Leónidas, ¿no? Los hipeis. Y no era así. No eran todos hipeis, o sea, de la guardia real, sino que, bueno, se cogió a 300 hombres que tuviesen descendencia, o sea, tuviesen como mínimo un hijo. O sea, porque sabía perfectamente Leónidas que iba, digamos, a una misión suicida. Y que bueno, que esos hombres que iban a ir a morir, pues por lo menos que dejaran descendencia. Por lo tanto, no eran todos hipeis, sino que fueron mezclados, fueron guardias reales y tropa de distintos lugares de Esparta, me refiero. No estaban dentro de este cuerpo. Pero bueno, también otra cosa que os digo, vamos a ver, esto, los 300 espartanos, la película 300, en todos sitios siempre son los 300, ¿no? Pero oye, que junto a estos 300 espartanos había aliados griegos también en esta batalla, ¿sabes? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a lo que nos dice Heródoto, que es la fuente que tenemos más a mano, se nos dice que las tropas griegas enviadas al paso de las Termópilas sumaban en torno a los 7.000 soldados. O sea, era una composición, y os la voy a decir, o sea, la que nos dice Heródoto, eran 300 hoplitas espartiatas, 1.000 tegeatas y mantineos, 600 orcomenios, 400 corintios, 200 de Fliunte, 80 micenios, 700 tespios y 400 tebanos leales. Este era el contingente. Bueno, algunos de vosotros, un poco más avispados, habrá dicho, vamos a ver, pero esto no suma a 7.000, y efectivamente tiene toda la razón. Es que Heródoto habla del resto, ¿no? O sea, del resto de hasta 7.000, habla que el resto del contingente como de soldados, pero no describe su procedencia en sí. Por eso he dado la procedencia de los que se saben, pero en total, en torno a eso, a 7.000.
Así que bueno, que de eso de que solo 300 espartanos se partieron la cara en las Termópilas, quitaoslo de la cabeza. Bueno, como también tenéis que quitaros de la cabeza la imagen que tenéis de Leónida como el actor Gerard Butler, ¿no? En la película 300. Nada más lejos de la realidad, porque Leónida, en el momento de la batalla de las Termópilas, tenía 60 añazos. Y ojo, que los 60 años de entonces no son los de ahora. Ojito con eso, ¿eh? O sea, que imaginaros cómo estaba el pobrecito Leónidas, ¿no? No sé. Pero bueno, eso, quitároslo de la cabeza. Lo de Gerard Butler me refiero, y que solamente los 300 estaban dándose guanta allí, que no fue así. Así que bueno, durante 3 días, pues Leónidas y sus hombres pues lucharon valientemente contra las hordas persas, que aquí Heródoto, digamos que mete la gamba bien metida, desde mi punto de vista, porque nadie se cree que el ejército de Jerjes fuese de 1.700.000 hombres. Los últimos cálculos, digamos, que se están haciendo, esta revisión que se está haciendo de la historia de aquel suceso de la Segunda Guerra Médica y demás, es que serían en torno a unos 250.000 hombres en total el ejército de Jerjes. Oye, que ya va largo, creo yo, ¿eh? Que yo creo que ya va de largo, ¿no? Esto se le atribuye, esto de 1.700.000, ahí, no recuerdo ahora mismo dónde, en qué libro lo leí, no lo recuerdo. Se dice que fue un error de traducción, ¿no? Hace ya bastante tiempo, sobre todo en el siglo XIX, creo que fue, que se tradujo, digamos, un pasaje, el pasaje de Heródoto, donde se habla de esto, y se cambió una palabra, ¿no? Y donde se decía 1.000, ¿no? Digamos que se tradujo como 10.000, así que multiplicar lo que decía Heródoto por esa palabra, o sea, por 10.000, pues te daba 1.700.000 hombres, que ya te digo, ni loco, pero bueno. Estas son las fuentes que tenemos, ¿no? Así que bueno, quedaros eso, con 250.000 hombres, que ya va bien, ¿no? Así que bueno, a medida que el cerco persa pues se estrechaba, ¿no? Leónidas pues tomó una decisión trascendental, envió a la mayoría de sus aliados a retirarse, quedándose, eso sí, solo con sus 300 espartanos y algunos soldados tespios y tebanos, ¿no? Sabía que, bueno, que era una misión suicida, pero bueno, estaba dispuesto a sacrificarse por Esparta. No íbamos a decir sacrificarse por Grecia, porque no, el concepto de Grecia no existía, ¿no? Sacrificarse por Esparta y por su cultura, porque sabía perfectamente que aunque estuvieran en el Peloponeso, si entraban los persas, arrasarían con todo lo que hoy es Grecia y llegarían a Esparta también, ¿no? Así que bueno, decide sacrificarse en ese momento. El último día de la batalla, Leónidas y sus 300 espartanos dieron un último y desesperado enfrentamiento contra los persas, ¿no? Atacaron un poquito épico se ve también, pero bueno, aunque finalmente pues perdieron la vida todos. Su valentía y su sacrificio pues se convirtieron lógicamente en un símbolo, ¿no? De resistencia y libertad para lo que hoy es toda Grecia, ¿no? La gesta de Leónidas y sus hombres en las Termópilas pues inspiró a todas las polis a unirse y continuar la lucha contra los persas. Además, su historia, pues como todos sabéis, ha trascendido a lo largo de los siglos. Incluso se ha convertido, pues no sé, en fuente de inspiración de algunos líderes militares que han echado siempre mano a la hora de resistir en una posición de eso, de las Termópilas, de Leónidas, ¿no? Así que bueno, la batalla de las Termópilas y el heroísmo de Leónidas ha dejado pues una huella
una huella lógica imborrable en la historia. Su sacrificio sirvió, como os digo, para unir a todas las polis griegas en su lucha contra la invasión persa y retrasó. Lo bueno es que Leónidas en esta batalla, por eso decía yo que no era una decisiva ni mucho menos, sino que retrasó lo suficiente, o sea, durante 3 días al ejército persa para dar lugar a los griegos a prepararse bien, ¿no? Digamos, además, paralela a esta batalla de las Termópilas, también tenemos que mencionar, por ejemplo, la batalla de Salamina y a Temístocles, ¿no? Que vence a la flota de Jerje. Y sobre todo, bueno, y ustedes diréis, bueno, pero la flota, sí, la flota es importantísima. ¿Y sabéis por qué? Por la logística. O sea, dejaron a un ejército persa en Grecia sin prácticamente capacidad logística. Así que bueno, todo esto pues sentó las bases para la futura victorias en la guerra, como por ejemplo la posterior de Platea, ¿no? Y como siempre, bueno, antes de terminar, la figura de Leónidas, como siempre, bueno, la ha sido inmortalizada, ¿no? En el arte, la literatura, en el cine, ¿no? Como acabo de decir, el tema de 300 y tal. Y eso, convirtiéndose en un icono de valentía y liderazgo, ¿no? Así que os vuelvo a decir, quitaros de la cabeza el tema de Gerald Butler y de esos supermúsculos y demás, eso que no tiene nada que ver. Que aquí ya Leónidas tenía 60 añitos, aunque sí es verdad, bueno, la estética que se ve en 300 es la correcta, ¿no? Prácticamente es la correcta dentro de los homoyoi, de los espartiatas, ¿no? Bueno, aunque también te digo una cosa, a la hora de pelear, por ejemplo, ningún espartiata llevaba su capa escarlata, siempre se la quitaba antes de comenzar, pero bueno, esos son detallitos y tonterías de un friki como yo. Bueno, así concluimos nuestro viaje por la vida de Leónidas, que nos ha servido para hablar un poquito de la batalla de las Termópilas, para hablar un poquito de lo que era la Gogé, para hablar, por ejemplo, de las dinastías y de los linajes que habían y que gobernaban, la diarquía, este sistema de gobierno. Por eso os digo, si queréis profundizar en esto de Esparta, ya sabéis, entráis en antenahistoria.com. En la lupa de búsqueda ponéis Esparta y os saldrá un pedazo de programa que además me encantó, con Ignacio Pasamar, con José Antonio Peñas Artero, un servidor. No recuerdo si había alguien más, no lo recuerdo, hace muchos años de esto. Son unas cuantas de horas donde os explicamos absolutamente todo, desde el tipo de moneda hasta qué es lo que pasaron en estas batallas, bueno, todo, absolutamente todo sobre Esparta. Así que nada, como decía, concluye nuestro viaje por la vida de Leónidas I, el famoso rey de Esparta que lideró la defensa griega en la batalla de las Termópilas. Y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos en el próximo episodio de Antena Historia. Adiós.